dejado marcar. No, buenos días, Ale. Buenos días. Mira, papá, tengo la impresión de que estamos vía Skype. Déjame chequear aquí. Déjame. Yo creo que Sabdiel ya lo logró. ¿Ah, sí? Se está escuchando eco. Yo creo que mira a ver, Alex. Ahora. Ver si... Ay, Alex. Sí, estoy por aquí. Ahora estamos Skype. Ya lo tenemos Skype. Te estamos escuchando perfectamente, papá. Sí. Okay. Y nos estamos viendo también, entonces, ¿verdad? Yes. Eso Finalmente es lo logramos. Déjame verte, déjame entrar para verte. Deja ver. Déjame verte. Déjame entrar yo Alex. también para verme. Digo, para verte. Ay. Oye, Alex, papá, el frío te tiene cada día más joven, brother. Ay, María, yo necesito amigos como tú, eso es lo que yo necesito, muchos amigos buenos como tú, que mantengan a uno por lo menos la autoestima alta. Muy bien, míralo ahí, qué lindo. Gracias, Moraima, también para ti, qué bueno. Mira. Así dice mi mamá, qué lindo. Mira qué chévere. Vamos a ver cómo logramos. Tenemos un poquito como de delay en la parte Sí, hay un delay. O sea, el delay entre los labios y el audio. Sí. No delay de que, ¿verdad? Exacto. Alex, arrancamos hoy contigo con lo que tú nos quieras ofrecer, papá, en términos de información. Vamos a seguir con el tema que estabas tocando, lo del reconocimiento facial, que es el tema que del momento. Interesante como lo mencionas, lo traes cuando ves esta noticia de lo que está pasando en Rusia. Pero esto está pasando en los Estados Unidos hace tiempo, aquí en el celular. Todo el mundo tiene un teléfono celular que ahora mismo tiene reconocimiento facial. Y cada vez son más las capacidades que tiene el teléfono a través de ese reconocimiento facial. Ya tú puedes pagar con simplemente mirar el teléfono abre la aplicación y puedes pagar. Eso pasa todos los días aquí en los Estados Unidos. O sea que, ¿cómo te digo? De pronto nos estamos sorprendiendo por algo que realmente ya lo tenemos en el teléfono. Hace par de años, Alex. Hace par de años empezaron primero con los rastreadores digitales, que era el dedito. Luego cambiamos ahora a facial. Ajá. Y los nuevos celulares aparentemente van a traer combinación de las dos cosas, el dedo y la cara. Ahora, Moraima, que es de La Loza, ¿tú has visto esto allí en el área donde tú vives o todavía ni allí? No, lo de reconocimiento. Sí, pagar con reconocimiento facial. No lo he visto allí. Digo, y todavía en los teléfonos es una opción que puedes apagar. Lo que pasa es que yo no me muevo allí como tal, los pagos y demás, no los hago ahí. Okay. Todas mis cosas están fuera de donde vivo. Sí, en Suiza, sí, ok. No, fuera de ese pueblo. A lo mejor está, yo no lo sé. A lo mejor está ahí en... Entendimos. Cizañero. Alex, defiéndeme. Mira, Alex, pero es tremendo, muchacho. Es rápido. Pero todavía es una opción que tú puedes apagar en el teléfono, ¿verdad, Alex? O sea, tú todavía es una opción que puedes apagar en el teléfono, pero cada día más nos acostumbramos y no vemos que estas piezas de rompecabezas las están colocando en todos lados. Amazon ahora mismo ya comenzó a expandir su cadena de tiendas que no tienen cajeros. Y en el caso de Amazon, tan pronto tú entras a la tienda sabe quién tú eres y lo que vas echando en el carrito, la tienda lo va contando. Y cuando digo la tienda es la nube, porque el sistema tiene un montón de sensores. Y cuando sales de la tienda no tienes que parar. Tú echas las cosas en el carrito y sales de la tienda. Y no hay cajero. Y esto va a ser la norma en un par de años. Lo que está trazando el progreso ahora, aunque no lo crean, es la escasez que hay de semiconductores. La escasez de semiconductores es mundial ahora mismo y eso ha evitado que avance a la velocidad que querían la instalación de 5G. Ahora mismo los manufactureros de automóviles tienen automóviles listos que no pueden entregarlos al concesionario porque le falta un chip. Y Apple anunció ayer que la escasez de semiconductores a su vez va a afectar la producción de aparatos Apple, específicamente los iPhone y los iPad que tenían para lanzamiento. Está parada ahora mismo la manufactura porque no hay suficientes chips. Esto a su vez entonces trae un llamado
a que aumentemos la capacidad de producción de chips. Y adivina si tenemos muchos chips que podemos hacer. Utilizar chips en más cosas. Es un problema, trae una solución y la solución nos lleva a seguir montando el rompecabezas. Porque ahora la producción de chips la van a multiplicar mucho. Y cuando digo chips, es desde chips bien sencillos hasta chips bien complicados que pueden hacer muchísimas cosas. ¿Quién está dominando ese mundo de los chips? Porque en términos de la vacuna, que es a nivel mundial, pues ya sabemos que son 2 o 3 compañías. A nivel de chips y esta parte de la tecnología, ¿quién está dominando ese campo? Interesante esa pregunta. Una de las cosas que ocurrió fue que hace unos 10 años atrás había muchos jugadores en esa industria. Okay. Pero hay una compañía que se llama TMSC, es de Taiwán, que logró ser lo más eficiente posible y prácticamente ahora mismo tiene el 70% de todo la manufactura de chip mundial. Wow. Una sola compañía. Y entonces es tan difícil competir con ellos que han tenido los países que crear incentivos para que las compañías locales puedan tratar de competir con Taiwán, porque uno de los problemas que hubo fue que cuando pasó lo de la pandemia y no había entonces el comercio normal, muchos países se quedaron sin los chips, incluyendo Estados Unidos. Y se para la producción. El chip es el cerebro de muchos de estos aparatos electrónicos y sin eso no se puede manufacturar. Alex, pero ahí viene otra pregunta también entonces. Siendo Taiwán un lugar tan pequeño que controla el 70% de la demanda mundial, es porque Taiwán hay 2 cosas. Una cosa es la manufactura, otra cosa es la propiedad intelectual del chip. Ellos tienen las 2 cosas. La mayoría de la propiedad intelectual sigue siendo de Estados Unidos o de otros países como Israel, que está bien avanzado en eso. Pero ellos tienen la capacidad de manufactura licenciada. Y diferente a lo que han hecho otros países que se especializaron en eso. Y al especializarse, son más eficientes en todo el proceso, desde conseguir el silicón, que es como se hacen los chips, hasta el chip final y la transportación a diferentes países. Como una vez lo tengo hecho, lo transporto, lo distribuyo a los diferentes países, especializaron en ese nicho y la especialización muchas veces es el éxito. En este mundo que vivimos, los especialistas ganan más que los generalistas. Uh-huh. Esa es la realidad. Sí, excelente. Seguimos por ahí, vamos con el otro ítem que tienes en el tintero. El otro ítem en el tintero. Apple anunció que tiene un evento próximamente en donde va a presentar sus nuevas opciones para el mercado. Una de las cosas interesantes que ocurrió es que Apple, mira como otra pieza del rompecabezas, Apple acaba de anunciar que a través de su plataforma de crowd, la palabra correcta sería audiencia compartida. Okay. Puedes utilizar unos chips o unas tabletas digitales para encontrar cualquier cosa que quieras. Por ejemplo, si yo tengo esta cinta métrica y le pongo un chipcito y de ahora en adelante, donde quiera que yo esté, yo puedo saber dónde está esta cinta métrica. Y de primera intención eso iba a ser solamente para aparatos Apple, pero ahora acaban de anunciar que tienen colaboración con diferentes marcas y, por ejemplo, ahora ya hay unas bicicletas que vas a poder rastrear, hay unas tabletitas que se llaman Chipolo, ese es el nombre, Chipolo, que puedes pegarla a lo que tú quieras y entonces sabes exactamente dónde está tu cartera, dónde está tu computadora, dónde está cualquier cosa que le pegues esa piecita. Y se supone que en el evento de Apple también van a presentar los Apple Tablets o algo así que se llama Capsule, no se sabe el nombre todavía, todo el mundo le ha puesto diferentes nombres, pero son unas tabletitas que en realidad son un chip para que tú puedas buscar o encontrar cualquier cosa en cualquier momento a través de la aplicación de Find My Apple. Una aplicación que ya tenemos todos en el celular, pero que ahora le están abriendo las opciones para que no sea solamente encontrar el teléfono celular, sino que puedes encontrar cualquier cosa, puedes rastrear lo que te dé la gana. Eso es nuevo y lo anunciaron ayer, acabadito de salir. Okay. ¿Qué sigue esto? O sea, la tecnología y la nube, lo hemos mencionado una vez más, pero vamos a repasarlo para que entiendan lo que está pasando. Encima de todo este mundo y de Internet está la nube. Y la nube no es otra cosa que tecnología
a la que nos estamos comunicando todo el tiempo para que las máquinas hablen de nosotros. Nosotros hasta ahora hablábamos entre nosotros con el Internet. El nuevo Internet es las máquinas hablando de nosotros. Y las máquinas tomando decisiones sobre nosotros y dándonos sugerencias de lo que supuestamente nos conviene. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de los robots que había comprado la compañía de robots Boston Dynamics, que había comprado Corea del Sur? Sí. Lo mencionamos hace un par de semanas atrás. Sí, lo recuerdo. Esta semana el ejército de Francia acaba de anunciar que acaba de comprar un escuadrón, es el nombre que utilizaron, un escuadrón completo de los perros mecánicos para que comiencen a colaborar con los militares de Francia. Wow. Son robots que ahora van a tener utilizando full con los militares de Francia. Es la primera vez que se conoce que se integra la tecnología, que se conoce públicamente. Debe haber montones de casos internos posiblemente, pero que se reconozca públicamente de que se compra esta tecnología en términos de, ¿verdad?, Boston Dynamics con un ejército de algún país del mundo. ¿Esta es la primera vez? Estados Unidos ya lo había hecho, pero solamente tenía programas pilotos. Pero en el caso de Francia, yo le estaba anunciando ya al público para que cuando el público lo vea, no se asuste, porque ya es parte de lo cuando envían soldados, parte de lo que envían va a ser una cantidad de soldados con una cantidad de estos robots. Ya eso es parte, y que antes que la gente se asuste y pregunte, ya lo están anunciando. ¿Y qué harían esos perritos robóticos, Alex, como parte de los soldados del ejército de Francia? O sea, si se sabe. Volvemos otra vez. Ahora mismo supuestamente son... harían el trabajo exactamente de un perro real, en donde ellos van al frente de los militares para tratar de identificar riesgos o posibles peligros para los militares. No tienen ningún tipo de armamento, simplemente tienen sensores, cámaras y diferentes tipos de comunicación para ellos saber lo que está pasando antes que ellos lleguen al lugar. Y el perrito iría metros al frente de los militares y va viendo y va analizando la situación para poder informarle a los soldados qué está pasando al frente. O sea, no ataca, no muerde, no tiene ninguna cosa para disparar. No tiene ningún tipo de defensa. Volvemos a través de la fase 1. Ese es el problema. No estamos metiendo miedo, no estamos hablando de Terminator, pero es la realidad. La tecnología se está integrando más y ya los robots comienzan a ser parte de lo que es del uso diario. Y esto empieza con los militares, pero muy pronto lo vamos a ver con la policía. Pero ellos pueden detectar si hay bombas, cosas así. Correcto, ellos tienen sensores para bombas, tienen sensores de temperatura para saber si hay una persona o no, tienen cámaras para saber si esa persona está armada o no, y tienen diferentes tipos de sensores adicionales que muchos de ellos son clasificados, no se sabe exactamente lo que hace, pero supuestamente a la vez que tienen la información, el mismo robot toma la decisión si hay un riesgo o no, que eso es lo interesante. No es que simplemente estoy enviando una cámara remota, porque eso lo podían hacer con los drones, que ya lo están haciendo. Los drones es otro robot, pero que vuela chiquito. Pero en este caso, el mismo robot tiene la computadora interna para analizar la información y que cuando le dé la información al soldado ya esté más digerida y ya le esté diciendo, estos son los posibles riesgos. Estas son las diferentes acciones que recomendamos. Lo estoy viendo, un aparato ahí amarillo y negro que parece como un perro, pero sin cabeza, como con una cámara al frente. Me imagino que el gobierno lo utilizará también, ¿verdad? Ustedes han estado, muchachos, presentes cuando viene el gobernador o todo el chequeo que hacen desde el día antes. ¿Han visto eso? A mi fundación, las veces que nos han visitado los gobernadores, desde el día antes van con perros en cada esquina. Alex, tú debes saber de eso. El camino, el estacionamiento, todo. Nos investigan a todos los que estamos allí, o sea, a las oficinas. Me imagino que eso también lo pueden hacer esos perros. Hacia allá vamos, por ejemplo. Mira la situación que está pasando ahora mismo en Washington y la cantidad tan grande de soldados que han tenido que estar ahí durante tanto tiempo. No te asombres que en un futuro cercano
muchos de esos soldados sean sustituidos por algún tipo de robot, en donde entonces la cantidad de soldados es menos, pero el robot haría algunas funciones como sensores o cámaras o incluso evitar situaciones. Es todo más rápido que lo que la gente cree. Sí. Y volvemos otra vez, piezas de rompecabezas que aquí, ponen acá, y la gente, es conveniencia, es eficiencia, vamos para allá. Obviamente que esos perros no se los inventaron hace 6 meses, tiene que ser tecnología que hace rato ya la probaron en la carreta que probaron, ¿no? Correcto. Sí. Y el perro es el menos que mete miedo, con ese comenzamos. Pero ya habíamos mencionado que hay otros que son más avanzados, que tienen más capacidad. Hay uno que se llama la mula, y literalmente es una mula mecánica, pero diferente. La mula corre a 40 kilómetros por hora. Wow. Okay. y lleva una carga grande, una carga pesada. Que esto se pone interesante. Okay. Y la amenaza, y cuando digo amenaza, no, el uso, vamos a utilizar la palabra correcta. El uso no es solamente militar. Estos aparatos van a desplazar muchísimos empleados. Los invito a que vayan a YouTube y busquen un video de Boston Dynamics de una de estas máquinas cargando y descargando un vagón de productos, un vagón completo, que antes tendríamos que utilizar hombres con un finger y diferentes aparatos para poder descargarlo. Estos aparatos descargan un vagón en minutos, solitos, y no fallan, no se cansan, no piden aumento, no son unionados. Wow. No son unionados. Y no tienen preferencias políticas. O sea, lo que viene es impresionante. ¿Y el margen de error, tengo curiosidad, o no hay? Hay margen de error, como en todo lo tecnológico, pero la diferencia aquí es que la nube antes todos los aparatos eran individuales y todos cometían errores. Pero ahora todo se alimenta a la nube, y la nube es la que va aprendiendo. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene ahora mismo los carritos Tesla, de tu vecino. De mi vecino, por eso yo compré el control, yo no me podía quedar atrás. Adiós. Claro. Mientras él se estaciona solo, él me mira, ¿y qué tú haces, vecina? Y yo prendiendo todo antes de... Sí, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hay que impresionar. Una vez a mí se me fue la luz y todo el mundo tenía plantas menos yo, así que prendimos la máquina de cortar pasto para por lo menos contar. Pero una de las cosas que tienen estos automóviles Tesla que le da la ventaja es que cada automóvil que corre una milla está comunicándose con la nube y diciéndole a la nube cómo es esa milla. Por consiguiente, son millones de millas que ya los Teslas han recorrido alrededor de todo el mundo, y que va a la nube aprendiendo y comunicándole a los otros carros, a los otros automóviles, cómo es que se maneja bien. Okay. Cuando tú comenzaste a guiar, no tenías la destreza, y poco a poco tu experiencia fue la que te dio la capacidad de guiar bien. Pues esa misma experiencia la están adquiriendo todos los automóviles Tesla a la misma vez. Lo mismo está ocurriendo con estos robots. Cada robot de ellos graba la experiencia que está viviendo, entre comillas, digo viviendo, y la está compartiendo con los otros robots para que cuando ellos le pase una experiencia similar, sepan qué es lo que tienen que hacer. Así que están aprendiendo de su propia experiencia. Sí, perfeccionando cada vez más. Y por eso, aunque al principio sean un poquito rudimentarios, se anticipa que muy pronto van a tener capacidades iguales o mejores que nosotros, mucho más rápidos, mucho más fuertes y con menos margen de error, porque tienen ya una programación que les permite hacer funciones repetitivas sin fallar. Okay. Impresionante. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Alex, una más que tengas en el tintero rapidito, que tengo una entrevista acá de la gente que nos permite estar en el aire. Perfecto, una más. Elon Musk anunció que una de las cosas que quiere hacer próximamente es lanzar su cohete grande, el que han intentado aterrizar varias veces. Quiere que ya dé una órbita completa alrededor de la Tierra. Esto parece fácil para una persona que ha lanzado tantos satélites al espacio hasta ahora,
pero no ha podido ni aterrizar uno bien. Así que hay gente que dice que se está adelantando demasiado la agenda de SpaceX porque él quiere garantizar el contrato para el viaje a la Luna y eventualmente a Marte. Así que veremos si tiene éxito y logra ese contrato y logra llegar a Marte como él quiere. Ayer estaba hablando de un tema interesantísimo hoy, de cómo el conocimiento, el ser humano y su conocimiento cree que puede ser jugar a papá Dios. Uh-huh. Y aquí vemos un ejemplo clásico de que queremos hacer más que lo que podemos. Tremendo. Excelente. Oye, Qué bien. Me gusta alguno de los mensajitos que tienes ahí en tu set y estoy leyendo uno que dice, Dad is the boss. Eso dice, pero eso lo dice mamá, al revés, ella es la que manda. Dice, está bien equipado, Alex. Dice, lo ve, dice, mamá es el jefe, ¿verdad, mamá? Papá es el jefe, pero dice, ¿verdad, mamá? Un abrazo, Alex. Alex, papá, demostraste hoy que eres el experto en tecnología. Se ve espectacular y se oye espectacular. Muy bien. Qué chévere, qué chévere. Un honor estar con ustedes. Ya vamos para 10 años. Tú sabes que tú y yo llevamos 10 años ya. Wow. Papá, el problema es que yo me estoy viendo que esos 10 años me han pasado, pero tú no. Gracias. Un abrazo. Para todos. Dios te cuide, papá. Bye. El hombre que sabe. Alex O'Sharpie, por ahí viene Lorel Quiles en breve.